Hay un gran secreto en la nueva vida en Cristo que debemos aprender. En primer lugar, lo deben aprender los pastores, los líderes, los servidores, porque no podemos enseñar algo que no hemos aprendido primero. Entonces, tanto los pastores y líderes deben aprender este gran secreto para poder enseñárselo al resto de los discípulos, al resto de los hermanos, al resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender y enseñar a permanecer firmes en la gracia a la que tenemos entrada por medio de la fe, que nos ha dado paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos has dado esperanza. ¿Cuál es el texto eje para esto? Romanos 5, versículos 1 y versículo 2, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y esto yo les diría, como estudiantes, cada uno de ustedes lo tendría que saber de memoria. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esa gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al final de la lección vamos a hacer un repaso de los conceptos a ver si quedaron claros. Ahora vamos a hacer el análisis del tema. Estar firmes en la gracia de Dios. Dice, por quien también, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, dijimos, ¿no? Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Estar firme en la gracia de Dios es un secreto importantísimo que debemos descubrir y vivirlo. Lo debemos descubrir en las Escrituras. Se tiene que hacer revelación por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Se tiene que hacer revelación a nuestro espíritu y tenemos que poder vivir de esa manera. ¿De qué manera? Estar firmes en la gracia. Pues es la única manera de tener paz en lugar de tensión. Y este es el tema que quiero tratarles hoy. Estar firmes en la gracia es la única manera de tener paz en lugar de tensión. Y usted dice, ¿tensión por qué? Tensión por intentar vivir la ley de Dios, tensión por intentar vivir las instrucciones de Dios, tensión por intentar vivir la Torá de Dios por nuestras propias fuerzas. Miren si no es tensión. Tensión por intentar vivir la Torá de Dios con nuestras propias fuerzas. Entonces, este secreto que les voy a revelar en esta lección es fundamental. Estar firme en la gracia, firmes en la gracia de Dios, es un secreto importantísimo que debemos descubrir y vivir. Esta es la única manera de tener paz en nuestro corazón en lugar de tensión. Porque la realidad es que estar sometidos al cumplimiento de obligaciones que deben ser cumplidas y que lo intentemos hacer por medio de nuestro esfuerzo personal es como mínimo estresante. Cuando la religión, sea cual sea, vamos a hablar del cristianismo, cuando la religión que sea, supongamos el cristianismo, se transforma en una serie de normas a cumplir para estar a cuenta con Dios, lo único que hacen esas normas es dejar en evidencia la imposibilidad del ser humano para cumplirlas. Vamos otra vez, si la religión, cualquiera que sea, sea judaísmo, sea cristianismo, sea la que ustedes elijan, se transforma en una serie de normas
una serie de mandamientos, una serie de leyes que es necesario cumplir para estar a cuenta, para estar amigado con Dios, para estar en armonía con Dios. Si es solamente eso, normas para cumplir, lo único que hacen esas normas es dejar en evidencia que para nosotros es imposible cumplirlas. Para nosotros como ser humano, como seres humanos, es imposible cumplirlas. Y si el ser humano, con la buena intención de acercarse a Dios, continúa insistiendo en un esfuerzo sobrehumano por cumplir la ley de Dios, termina frustrándose y dándose por vencido, porque humanamente es imposible. Porque la ley, escuchen esto, es para anotarlo a esto, la ley no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos otra vez. La ley de Dios, la Torá de Dios, no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa, sino que la deja en evidencia. La evidencia la hace visible. Por eso la Escritura nos dice que la ley pone de manifiesto el pecado. La Escritura dice que la ley pone de manifiesto el pecado. Lo leemos en Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley deja en evidencia el pecado. Entonces Romanos dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Primera Juan 3:4 dice que pecado es nuestra imposibilidad de cumplir la ley. Eso lo leemos en Primera Juan, capítulo 3, versículo 4, cuando define pecado. ¿Qué es pecado? Nuestra imposibilidad de cumplir la ley. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué duro que se está poniendo esto. Por eso les dije, es una clase teológica muy profunda, porque nos estamos topando de frente, estamos chocando de frente con una realidad innegable. Estamos chocando contra una roca, estamos chocando contra un camión que viene de frente. Es una realidad innegable, y es que la ley sin el Espíritu produce tensión y estrés. Esa es la realidad. La ley sin el Espíritu de Dios, la ley sin el Espíritu Santo de Dios, produce tensión y estrés. Dice 2 Corintios, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, la ley sin Espíritu, la ley sin el Espíritu Santo, lo único que va a producir en el creyente, en el que trata de agradar a Dios, en el que trata de caminar en los caminos de Dios, en el que trata de caminar conforme a las instrucciones de Dios, la ley sin el Espíritu lo único que le va a producir es frustración, estrés, sensación de fracaso, sensación de inutilidad, sensación de que no es uno de los escogidos, sensación de que está predestinado a la perdición, sensaciones muy feas, muy horribles. Entonces llegamos al punto principal de nuestro análisis. La ley sin el Espíritu de Dios esclaviza al ser humano. La ley sin el Espíritu Santo de Dios esclaviza al ser humano.
Pero el Espíritu de Dios es el que trae libertad. El Espíritu de Dios es el que trae libertad. Nadie puede ser feliz sometido al yugo de la esclavitud. Lo hemos visto en estos días pasados cuando celebrábamos Pascua, Pesaj, y leíamos las Escrituras acerca de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Nadie puede estar feliz, nadie puede tener paz, nadie puede tener alegría plena, completa en su corazón, lo que en alegría de corazón se llama júbilo, la interna júbilo, sometido al yugo de la esclavitud. Nadie. Cualquiera sea esa esclavitud. Sea una esclavitud física, sea una esclavitud espiritual, sea una esclavitud moral, sea una esclavitud de la naturaleza que ustedes quieran. Pero nadie puede ser feliz sometido al yugo de la esclavitud. Si nos sometemos al yugo de una ley que ningún ser humano pudo cumplir jamás, piense esto, si nos sometemos al yugo de una ley que ningún ser humano pudo cumplir jamás, porque la Escritura dice, no hay justo ni aun uno, ni aun uno. Entonces, estaremos trayendo aún más condenación a nuestra vida. La palabra es muy clara en su instrucción en este sentido. Gálatas capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ninguna esclavitud es sana para el ser humano. La libertad de Egipto nos habla de eso. La libertad de Egipto, la liberación, la sangre del cordero pintada en los postes y el dintel de las casas, sacada de un lebrillo que era el umbral de la casa. Ahí se derramaba la sangre y sacada de ese lebrillo se pintaban los postes y el dintel. Eso nos habla de un sacrificio para dar libertad al pueblo. Eso nos habla del sacrificio de Cristo para darnos libertad. Por lo tanto, toda esclavitud es mala para el ser humano. Nadie puede ser feliz en esclavitud. No estamos bajo la ley. Cuando dice la Escritura, no estáis bajo la ley, cuando la palabra habla de estar bajo la ley, no quiere decir que estar sometido a la ley. Quiere decir bajo la ley, quiere decir bajo la maldición de la ley. O sea, no estamos bajo la maldición de la ley. Estamos bajo la gracia. Pero eso no es una licencia para pecar como muchos los han tomado. No obstante, nos encontramos con una realidad. Miren qué clase teológica estamos teniendo. Decimos, entonces, si no podemos guardar la ley por nuestras propias fuerzas, entonces no tenemos más la obligación de no pecar. Podemos seguir pecando. Bueno, yo les quiero decir que la realidad es que nos encontramos con la instrucción, con la necesidad de ya no pecar. Y esa nueva realidad, esa realidad de que ya no podemos seguir pecando, ya no debemos seguir pecando, ya no tenemos por qué seguir pecando, esa realidad, esa nueva realidad en nuestra vida, no se cumple en el deber, sino en el no poder. Anote eso si quiere. Esa nueva realidad de que ya no debemos pecar, no se cumple en el deber, se cumple en el no poder. Cambia, y ahora se lo voy a explicar. Ese deber de no pecar no se cumple como esfuerzo personal por cumplir la ley, sino en la realidad de que en Cristo ya no nos surge, ya no fluye de nuestro interior pecar, porque ha dejado de estar en nuestra naturaleza. Y la ley ya no se nos hace un yugo condenatorio, sino que está en nuestra nueva genética en Cristo. La ley está en nuestra nueva genética en Cristo, dada en nuestra mente y escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios conforme a Jeremías 31:33. Entonces, ¿vieron cómo cambió? Por eso yo les dije,
La nueva realidad de no pecar no se cumple en el deber, en la obligación. Se cumple en el no poder, porque ya no te sale de adentro pecar. Ya no te surge, ya no te fluye de tu interior, de tu nueva naturaleza en Cristo, el pecar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos cambió la naturaleza. Nos cambió la naturaleza que heredamos de Adán, la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la raza humana, por la naturaleza del postrer Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios, la Torá hecha carne, el Logos hecho carne, la ley hecha carne. Entonces, hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva genética, una nueva mente, un nuevo corazón, que por obra del Espíritu Santo se va transformando a la imagen del Señor. Por obra del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón, a través de la palabra de Dios, de nuestra confrontación y nuestra incorporación a nosotros de las Sagradas Escrituras, de las instrucciones de Dios, de la Torá de Dios, se va transformando a la imagen del Señor a medida que lo vamos mirando con la cara descubierta, tal como somos. Nos miramos en el espejo del lavacro, nos miramos y vemos la mugre y nos lavamos en la palabra y vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Redentor Jesucristo. Es hermoso. Esto no es legalismo, esto es gracia pura. Esto es gracia pura. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 3. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les decía de que no se puede ser feliz en esclavitud. Que necesitamos libertad, pero no libertad para pecar. Vamos a verlo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, entonces, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Se dan cuenta? Está hablando del lavacro en el tabernáculo, antes de poder entrar a servir en el lugar santo. El lavacro, la limpieza por la palabra. Vosotros ya estáis limpios, le dijo Yahshua el Mesías Jesucristo en la última cena a Pedro. Vosotros ya estáis limpios. ¿Pero por qué estáis limpios? Vaya y búsquelo en su Biblia, búsquelo en su concordancia. ¿Por qué estáis limpios? Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, miren el versículo 18 de 2 Corintios que estamos leyendo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados a su imagen. En esta nueva vida, somos exhortados a permanecer firmes en la gracia. ¿Vieron el texto que memorizamos al principio? En esta nueva vida, somos exhortados a permanecer firmes en la gracia. El pecado ya no reina en nuestro cuerpo mortal. Tampoco presentamos más nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ya no presentamos nuestros miembros como instrumento de iniquidad. El pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros, pues no estamos más bajo la condenación de la ley, porque por la gracia ya no pecamos. Le voy a agregar algo más. Por la gracia ya no pecamos con absoluta libertad. Por la gracia hemos conocido la libertad de no pecar. ¿Les gusta eso? ¿Qué libertad conocimos por la gracia? ¿Cómo han entendido ustedes la palabra, las Escrituras? ¿La gracia te hace libre de qué? ¿Te hace libre de qué? ¿De que Dios te castigue? ¿De que te pierdas eternamente? No, la gracia te hace libre del pecado. Por la gracia hemos conocido la libertad de no pecar en lugar de la obligación de no pecar. Antes estábamos sometidos al yugo de la esclavitud de la ley, de la misma ley, porque la ley nos mostraba nuestra imposibilidad de cumplirla.
entonces estábamos bajo el yugo de su condenación. Estábamos esclavizados en la condenación, pero la gracia te hizo libre de ese yugo y hemos conocido la libertad de no pecar en lugar de la obligación de no pecar. Ahora somos libres para no pecar. Antes estábamos obligados a no pecar. Cuando estábamos obligados a no pecar, no podíamos cumplir la ley. Ahora que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, ha dado su Torah en nuestra mente, en nuestro corazón, ahora somos libres de la condenación de la ley y por la gracia tenemos la libertad de no pecar. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley. Hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley. Y hemos entrado en la libertad y el poder del Espíritu para cumplirla. Salimos de la obligación y entramos en la libertad por gracia para cumplirla. Romanos capítulo 6, miren a ver lo que dice. A ver, capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Interesante. No estáis bajo la ley, bajo la condenación de la ley, pero ahora estás bajo la gracia para poder cumplir la ley. Es muy interesante, porque te lo dice el contexto precedente. El contexto te está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque el pecado no se enseñorea más de vos. Porque ya saliste de la condenación, de la esclavitud y la condenación de la ley, ahora sos libre por gracia, por el Espíritu Santo de Dios, para cumplir la ley. Estáis bajo la gracia. Entonces entendemos que estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar. Vamos otra vez. Entendemos que estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar, sino la libertad de vivir en santidad. Estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar, sino la libertad de vivir en santidad. Primera Juan capítulo 3. Todo aquel que permanece en él, ¿dónde permaneces? ¿Permaneces en Cristo? ¿Permaneces en Yahshua el Mesías, en Jesucristo? ¿En quién permaneces? Porque todo aquel, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No ha nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Nacido del Espíritu. Y la simiente de Dios, la semilla de Dios está en él. Vamos otra vez a leer esto. Primera Juan, capítulo 3, del 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta que no puede? Yo se lo dije al principio. Una cosa es el deber, la obligación, cumplo la ley por obligación, y otra cosa es no peco porque no puedo. No puedo. Porque Él cambió mi naturaleza. La simiente de Dios está en mí. Su espíritu mora en mí.
Su palabra fue dada por su Espíritu en mi mente, en mi corazón. Su Torah está en mi mente, en mi corazón. Y con esta nueva genética, con esta genética de Cristo, con esta nueva naturaleza, por más que quiero, no puedo pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede. Qué bueno que es que antes no podíamos dejar de pecar y entrábamos bajo la esclavitud, bajo la condenación de la ley. Estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Y nos fue dado el Espíritu Santo para que la ley habite en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ahora, con esta nueva naturaleza, no podemos pecar. No tenemos esa tendencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale en las actitudes, primero se generó en el corazón, después pasó a la mente en pensamientos y después en acciones. Primero en el corazón, después en la mente y después en acciones. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Si en mi corazón está esa nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, por el Espíritu Santo que habita en mí, entonces no puedo salirme, no puedo apartarme de las instrucciones de Dios porque son la letra que está escrita en mi corazón. Por lo tanto, no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora que ustedes han aprendido esta lección, después que la repasen otra vez y la estudien bien, nos toca dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. A los que son pecadores, como éramos nosotros antes de recibir la gracia en la cual estamos firmes, debemos darle de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dice 1 Corintios, y esto erais algunos. Y hay una lista de lo que éramos, que ni siquiera la quise transcribir en la lección. Hay una lista de lo que éramos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Les parece poco? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, de Yahshua, nuestro Redentor, el Mesías, el ungido del Padre, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, demos de gracia lo que hemos recibido como favor de Dios que no merecíamos, lo que hemos recibido de gracia. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Vamos a hacer un breve repaso, cosas que hemos dicho, para que tomen nota. Estar firmes en la gracia de Dios es un secreto importante que debemos descubrir para vivir, pues es la única manera de tener paz en lugar de tensión. La única manera. Si tratás de ajustarte a las instrucciones de Dios, a la ley de Dios, a sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, sus instrucciones, vas a tener un problema si lo haces en tus propias fuerzas, porque nunca lo vas a lograr porque no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué vas a tener? Tensión, estrés, cansancio, frustración, fracaso. Ahora, estar firmes en la gracia, lo tienen en verde ahí. Estar firmes en la gracia de Dios es un secreto importante que debemos descubrir y vivirlo, pues es la única manera de tener paz en lugar de tensión. Segunda cosa, estar sometidos al cumplimiento de obligaciones que deben ser cumplidas por medio de nuestro esfuerzo personal es como mínimo estresante. Sigamos. Porque la ley no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa, sino que la ley la deja en evidencia. Lo único que quita nuestra naturaleza pecaminosa es recibir a Cristo en nuestro corazón, darle cabida en nuestra vida, reconocerlo como Señor, como Redentor, como el Hijo de Dios que vino a darnos su palabra, que vino a enseñarnos la Torá en su interpretación correcta y que después vino el día de Pentecostés del año 30 de la era común, vino el Ruach, el Espíritu de Dios, para dar esa ley, esa Torá en nuestra mente y en nuestro corazón.
Entonces, hemos recibido a la Torá hecha carne, a Jesucristo en nuestra vida. Hemos recibido su perdón, su redención, hemos sido redimidos, hemos sido comprados con su precio de sangre, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido hechos justificados, hechos justos a pesar de nuestros pecados anteriores, porque Él pagó el precio de nuestra redención y derramó su vida, expresado en su sangre por nosotros, precio de sangre, y selló el nuevo pacto con su sangre, y ese nuevo pacto debe ser escrito en nuestra mente, dado en nuestra mente, escrito en nuestro corazón, y ese nuevo pacto es el mismo pacto del Sinaí. Son las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Solamente ahora ya no lo hacemos con nuestra fuerza, sino que nos entregamos y nos soltamos y hacemos como se hace en una piscina, en una pileta, que se hace la plancha y uno cierra los ojos y cuando los abre dice, ¿cómo llegué acá? Se dejó llevar por la corriente en un río, en la piscina no hay corriente, pero yo lo hacía aquí en el río Coquín cuando tenía 11, 12, 13, 14 años y jugaba a eso en las tardes de verano, me iba a la toma y hay una plataforma en uno de los costados de la toma donde estaban los trampolines, hay una plataforma de cemento, yo me tiraba ahí y hacía la plancha y cerraba los ojos y al rato los abría y me sorprendía de a dónde me había llevado la corriente. Esa es la corriente del Espíritu que te lleva a donde el Espíritu quiere, flotando en las aguas de la gracia de Dios. La corriente del Espíritu te lleva y te deja llevar por la gracia y el Espíritu Santo te va a ir llevando de gloria en gloria, te va a ir llevando y transformando a la imagen misma de Jesucristo en la medida que te mires en el lavacro de las Sagradas Escrituras, en el lavacro de la Palabra de Dios, en el espejo del lavacro y seas transformado a la misma imagen de nuestro Redentor Jesucristo, que es la Palabra de Dios, la Torá de Dios hecha carne. La Palabra se te incorpora en tu mente, en tu corazón, y te da una nueva genética, una nueva naturaleza, ya no la naturaleza de Adán, sino ahora la naturaleza de Cristo. Si lo queremos hacer de otra manera, nos topamos de frente con una realidad innegable, lo que dice en rojo allí. Nos topamos de frente con una realidad innegable, y es que la ley sin el Espíritu produce tensión y estrés. Más les voy a decir, la Escritura dice, la letra mata, el Espíritu vivifica. Entonces acá se lo suavicé, le digo, la ley sin el Espíritu produce tensión y estrés. La ley sin el Espíritu produce muerte, directamente produce muerte. No obstante, nos encontramos con la realidad de que ya no debemos pecar. Es la realidad. Naciste de nuevo no para vivir como vivías antes. No se puede pisotear la sangre del pacto. No se puede volver a crucificar a Jesucristo. Naciste de nuevo, pero ya no para vivir como vivías antes, con la misma inclinación al pecado. Esa es la realidad, ya no debemos pecar. Y esa nueva realidad no se cumple en el deber, sino en el no poder. Lo hemos estudiado, repáselo, vuelva para atrás. No se cumple en el deber, en la obligación, sino en el no poder. Por la gracia hemos conocido la libertad de no pecar en lugar de la obligación de no pecar. Y libertad y obligación son muy diferentes. Hemos conocido la libertad de no pecar en lugar de la obligación de no pecar. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley y hemos entrado en la libertad y el poder del Espíritu para cumplirla. Qué bueno que leer esto otra vez. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley y hemos entrado en la libertad y el poder del Espíritu para cumplirla. Entendemos entonces que estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar, sino la libertad de vivir en santidad. La gracia de Dios es infinita. Hemos estudiado un poco de la gracia de Dios. 16 lecciones. Hemos estudiado un poquito de la gracia de Dios. Gracias. Gracias por acompañarme.
deseosos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.